¿qué tal? Mi nombre es Laura Romo y el día de hoy nos encontramos en la Feria Internacional del Libro en Guadalajara 2024, en su edición número 38. Es un placer presentarles al rector de la Universidad Sigmund Freud de México, así como director del programa de Café Psicoanalítico y autor de 3 libros: Tratado de Psicoanálisis, Tratado de Psicopatología y su nuevo libro, Psicoanálisis Didáctico, Freud-Lacan. Es un gusto, el doctor y psicoanalista Gerardo Garibaldi. Un gusto. Muchas gracias, Laura. Qué bueno verte por aquí en la fila otra vez. Nuevamente un nuevo año, un nuevo libro. Este año con el libro de Psicoanálisis Didáctico, Freud-Lacan, que bueno, vemos los conceptos fundamentales para la enseñanza psicoterapéutica y la formación psicoanalítica, ¿es así? Correcto, así es. Está tanto, este libro, su objetivo es llegar tanto a los psicoanalistas, tanto a los estudiantes como profesionales de las ciencias de la salud y del psicoanálisis, pero también para los psicoterapeutas, no tanto para los psicoterapeutas psicoanalíticos, sino también a todas las demás áreas de ciencias de la salud, para que conozcan tanto a Freud como a Lacan y vean la riqueza que tiene a nivel de lo teórico y de lo clínico en la área de la salud mental y en la profesión, a fin de cuentas, tanto para ver a los pacientes como para tratar en la consulta a estos pacientes con todos los aportes, tanto teóricos como clínicos, tanto de Freud como de Lacan. Excelente. Bueno, ahorita nos acaba de explicar a grandes rasgos de qué es lo que trata el libro, pero vamos a profundizar un poquito más allá para que también ustedes lo conozcan y se animen a comprarlo y pues, conocer muchísimo más del mundo del psicoanálisis. Pero bueno, comencemos con ¿por qué escribir un nuevo libro de Lacan si ya hay muchos? Sí, ciertamente hay muchos autores que han escrito Lacan, que bueno, no deja de ser un autor actual, aunque murió en el 1981, ¿sí? Pero su obra trasciende porque se puede aplicar, se sigue aplicando para tanto explicar lo que son los fenómenos sociales como los fenómenos individuales, tanto a nivel de lo patológico como de lo sano. Entonces, es por esa razón que Lacan sigue siendo actual y se tiene que seguir estudiando para poder entender este mundo, este siglo XXI, esta década del 20 de este siglo. Y Lacan lo explica muy bien, lo explica perfectamente, todos los fenómenos sociales, individuales y patológicos, y por esa razón la importancia de conocerlo. Como bien lo dices, hay muchos libros que hablan de Lacan, pero la mayoría de los libros hablan o escriben a Lacan como si uno ya supiera de lo que se tratara, ¿no? Como si el autor, el lector supiera ya todos los términos, todas las teorías lacanianas y bueno, lo van diciendo ciertamente, ¿no? Será el objeto A, el gran otro, el significante, pero la ventaja de este libro o el porqué de este libro es para explicar en primer lugar estos conceptos, estas teorías y ya posteriormente su aplicación, que es lo que no hacen muchos autores que ya se dedican a escribir completamente lo que es, pero no dan una explicación previa para saber a qué se refieren cuando se hablan estos temas o estos conceptos. Entonces, por esa razón, aunque hay muchos libros, pero muy pocos libros, si no es que casi ninguno, explican primero, previamente, el concepto lacaniano o la teoría lacaniana y ya posteriormente su aplicación. Claro, porque entendemos que Lacan pues son términos más complejos, sí. Y pues no todos los autores tienen como la dedicación de explicar cómo esos lo dan por hecho, que ya lo entienden. Entonces es importante como esta parte, existe como un previo para poder ir más allá. Exacto. Y bueno, cuéntame, ¿Freud y Lacan siguen siendo actuales en el siglo XXI? Sí, siguen siendo actuales porque, aunque ciertamente ya conocemos que tanto la obra y la vida de Freud y de Lacan es del siglo XX, ¿sí? Pero sus teorías y sus conceptos trascienden lo que son, las décadas, los siglos, el siglo XXI y posteriormente todos los que vengan, porque explican lo fundamental del ser humano, tanto a nivel de lo común, de la vida cotidiana de una persona, como de la patológica y a lo social. Entonces, el poder saber cómo actúa un sujeto, una persona, tanto a nivel de lo común como de lo patológico, y esto aplicado a lo social, hace que su teoría siga siendo muy actual y explique muchas cosas de las que estamos viviendo, ¿no? Tanto a nivel de lo social, de la política, de lo cultural, de lo intelectual,
y lo patológico también, a fin de cuentas se entiende y con los conceptos y la teoría lacaniana y freudiana, y por esa razón su vigencia, ¿no? Así es, y de hecho, bueno, es importante también saber que aunque vamos avanzando en el tiempo, los conceptos son los conceptos y se sigue manteniendo como esta parte ¿cómo se podría decir? Como esta parte de los fundamentos Sí. o los inicios de cómo es que funcionan las estructuras, etcétera. O sea, eso no va cambiando como tal a pesar de que va pasando el tiempo. Sí, exactamente. O sea, hay Sí, cosas importantes. Sí. se van complementando o se van enriqueciendo. Ciertamente Freud o Lacan no hablaban en su momento, todavía no era el tiempo de la estructura border, de la psicopatía, de todas estas patologías que actualmente vemos o están muy en desarrollo. Así es. Pero tienen los fundamentos, a fin de cuentas ahí está presente toda la teoría, todas las explicaciones psicoanalíticas. Y autores posteriores de Freud y Lacan lo van explicando y van complementando. Lo que no dice Lacan lo dice otro autor, lo que no dice Freud lo dice Lacan, o lo que no dice Lacan lo dice Freud, y por esa razón se va enriqueciendo tanto la teoría como los conceptos, por esto mismo de que hay autores que lo van renovando y lo van actualizando actualmente en este siglo, ¿no? Por esa razón el que sea tan actual y actualizado la teoría lacaniana y la teoría freudiana. Y ciertamente desde el principio siempre se quiso acabar con Freud, con el psicoanálisis, con Lacan, y le daban fecha de caducidad, pero nunca ha sucedido, ¿no? Desde 1900 que aparece Freud, lo han querido acabar, pero pues resulta que es imposible, porque esta parte lo que hace Freud y Lacan es explicar lo fundamental del ser humano y de la sociedad. Por esa razón, no se puede acabar, no se puede terminar, porque explica desde el principio, desde la parte inconsciente, todo el comportamiento humano, todo lo que la persona hace, desde los sueños, de los actos fallidos, desde los síntomas, que es lo más básico, y su proyección a la sociedad. A fin de cuentas, también la sociedad enferma, y por eso mismo es que se sigue actualizando y se sigue explicando con estos mismos conceptos y teorías de Freud y Lacan, ¿no? Es correcto. Y bueno, ahorita que ya nos estamos entrando un poquito más, ¿es importante conocer los conceptos antes de estudiar el libro de Freud y Lacan? Sí, por supuesto que es importante el conocer los conceptos para saber uno cuando uno estudia Lacan directamente, sea de sus seminarios, sea de sus escritos o con otros autores, uno ya debe de saber a lo que se refiere cuando dicen objeto A, el gran otro, significante, los que tú quieras, porque, porque también significan varias cosas dependiendo de lo que se esté hablando. Exacto. Y cada autor lo explica diferente o lo usa de forma diferente, entonces uno debe de saber el concepto, lo que quiere decir o lo que dijo Lacan en su momento y cómo se está explicando o cómo va derivando esta creación de la teoría o de los conceptos en los otros autores que lo van explicando, lo van diciendo, ¿no? Entonces, por eso mismo es que debe de saber ya estos conceptos para cuando se ya va a estudiar o cuando se está leyendo a Lacan o a Freud. Bueno, y ahorita que nos está mencionando justamente que es necesario saber estos conceptos, ¿para quién va dirigido entonces el libro? Sí, el libro va dirigido tanto para personas de ciencias de la salud y ciencias de la salud mental, que también hay una parte de ciencias sociales que también estudian a Freud y a Lacan, entonces, bueno, también a ellos les puede servir, por supuesto, y toda persona que se dedique a la psicoterapia, al psicoanálisis, a la psicología, al fin de cuentas, le puede servir esto. La medicina también, por supuesto, ¿no? Psiquiatras y todas las psicoterapias, por supuesto que les puede servir porque enriquece y explica bien lo que son Freud y Lacan de una manera, digamos, sencilla, de una manera exacta, y por eso mismo es que va dirigido a estas personas, a que sigan estudiando, tanto estudiantes como profesionales de las ciencias de la salud. Excelente, bueno, es importante saber esto porque, bueno, mucha gente a lo mejor piensa que solamente va en específico para psicólogos que estudian psicoanálisis, sí, y no, realmente no, o sea, tiene un gran campo que, como bien lo dice, incluso los de ciencias tanto los de ciencias de la salud como los de ciencias sociales llegan a estudiar un poco esta parte desde el psicoanálisis, sí. Y bueno, es importante también la parte de Lacan.
¿Se repiten los conceptos del capítulo de Lacan del libro de Tratado de Psicoanálisis? Sí, bueno, el libro del Tratado de Psicoanálisis, el rosa, ahorita está agotado, se agotó. Aquí tanto en la FIL se Señal de que vendió es muy mucho. bueno. Así que bueno, no lo podemos mostrar aquí porque ya no hay. Ya hasta el próximo año, ya en enero, ya aparezca otra vez el nuevo stock. Pero bueno, se terminó. Así que bueno, muchas gracias por su preferencia. Y bueno, sí, en ese libro, en el libro rosa, en el libro de Tratado de Psicoanálisis, hay un capítulo que es el de Lacan y explica otros conceptos diferentes a los que se ven en este libro. Este libro complementa el capítulo de Lacan del Tratado de Psicoanálisis, así que no se repiten los conceptos ni los términos, no es una compilación del otro, sino que es un complemento del otro. Así que si quieren conocer bien la teoría lacaniana, tanto lo van a ver en el Tratado de Psicoanálisis, la una parte de la teoría, como la otra parte de la teoría en este nuevo libro de Freud Lacan. Excelente. De hecho, es lo que ya hemos visto en entrevistas anteriores, que no es el mismo contenido entre un libro y otro, Sí. Todos se van complementando. Sí. Y entonces es importante también saber esto, que bueno, van a haber nuevos conceptos y no se van a repetir, así que es contenido, ahora sí que exclusivo. Es nuevo. Es completamente nuevo. ¿Cuáles son los capítulos de su libro? Sí, son varios capítulos, bueno, se los voy diciendo. El capítulo 1, que habla sobre el psiquismo o el aparato psíquico. Digamos, fundamental conocer el psiquismo humano, que es el inconsciente, el preconsciente, el consciente, el ello, el yo, super yo. Okay. Cada uno bien explicado, su relación con uno con el otro, para poder entender lo que Freud decía de la personalidad psíquica, tanto de Freud como de Lacan. Están los dos autores en este capítulo, pues por eso hay importancia. En el capítulo crónicas del psicoanálisis son historias con respecto al psicoanálisis, al inconsciente, algunos sucesos que han pasado a lo largo de toda la historia psicoanalítica, que bueno, también es importante el conocer el legado a nivel de la historia de los psicoanalistas y del psicoanálisis. En el capítulo 3, que son las dualidades psicoanalíticas, aquí vienen conceptos importantes tanto de Freud como de Lacan, con respecto a pulsión de vida, pulsión de muerte, principio de realidad, principio de placer, el Edipo, la castración, de los dos autores, por eso su importancia. El capítulo 4, que es de Freud y Lacan, que son conceptos fundamentales para los dos autores, pulsión, libido, amor, sublimación. El capítulo 5, que es de Lacan a Zizek, que habla más específico de conceptos lacanianos como sujeto, significante, goce, fantasma, entre otros. El capítulo 7, que son las trinidades psicoanalíticas, que habla sobre el gran otro, los tres padres, las tres forclusiones, los tres falos. Entonces, por esa razón, su importancia. En el capítulo 7, que es un capítulo que me gusta mucho porque es la topología lacaniana, la topología psicoanalítica, ¿no? La banda de Moebius, la figura del toro, la botella de Klein, el cross-cap, el grafo del deseo, la álgebra lacaniana y el 8 interior, que va relacionado con los 4 discursos sociales. Así que muy interesante este capítulo 7, porque explica la gran mayoría de las figuras topológicas de Lacan que en ningún otro libro hay. Ese, digamos, un atractivo de este libro es poder explicar las figuras topológicas lacanianas y de forma agradable y de forma que se entienda bien, ¿no? Exacto, justamente eso era una duda que yo tenía, de qué trataba este capítulo, el capítulo número 7, nos lo acaba de explicar, pero no sé si tenga como un poquito más en términos no tan generales, sino un poquito más específico. Sí, bueno, estas figuras topológicas, Lacan las utiliza para explicar el inconsciente o el psiquismo como en tercera dimensión. Freud lo explicaba como en 2 dimensiones. Lacan utiliza estas figuras para explicarlo de una manera tridimensional, lo voy a poner de esa manera, y para poderlo entender más. Porque hay una diferencia con respecto a Freud y a Lacan, con respecto al inconsciente y al psiquismo. Sí. Con Freud se entiende que el inconsciente está dentro de la persona y está en las profundidades. Sí, claro. Se entiende, digamos, es una manera de poder entender en dónde está el inconsciente, pero Lacan dice que el inconsciente está al mismo tiempo que la conciencia. Entonces, al hablar, ¿y dónde está el inconsciente? En el lenguaje. Al hablar aparece el inconsciente. No es que esté adentro, no hay una adentro, una afuera, sino que al mismo tiempo cuando hablamos está tanto el consciente como el inconsciente.
Entonces, una de las figuras topológicas que explica esto es la banda de Moebius, que si recuerdan la famosa figura de un 8 infinito o de un infinito, es esa parte de que tanto consciente o inconsciente están al mismo tiempo. No hay que esperar a que aparezca el inconsciente, como decía Freud, sino al momento está presente. La persona al hablar, al expresarse, al caminar, el inconsciente ahí está con él y no hay que esperar a que aparezca o aparezca, sino al estar hablando, ahí está presente el inconsciente, ¿no? Ok. Bueno, continuamos con los demás capítulos. Sí. Ahí el capítulo 8, que tiene que ver con la transferencia y la contratransferencia. También la mitad del libro es clínico, por esa razón su importancia también de conocerla. No solamente es teórico, sino también tiene la parte clínica. El capítulo 9, que es el objeto A, ¿no? Y los 4 objetos A, derivados del primer objeto. El capítulo 10, que es la clínica psicoanalítica. Está más abocado a explicar las neurosis histérica, neurosis obsesiva, neurosis fóbica, la explicación de las fobias y de las alergias, que también algo importante que este libro tiene es esa parte de poder entender cómo podemos explicar desde la fantasía inconsciente las alergias y las fobias que tiene relación. Y el capítulo 11, que se llama Paradigmas psicoanalíticos, que habla sobre algunas cuestiones del presente, del pasado y del futuro. Del pasado son los mitos griegos, del presente es la explicación psicoanalítica del fútbol, como tal, hay una forma de explicar el fenómeno del fútbol desde el psicoanálisis, la del psicoanálisis del futuro, que también es muy presente, que es la inteligencia artificial, que ahorita lo vemos como tal, está en el auge, y el psicoanálisis del infinito, que habla sobre la muerte y la Vía Láctea, algo muy interesante, que también les va a gustar. También tiene un glosario de conceptos y bueno, y las referencias freudianas y lacanianas. Así que ya ven, tanto teórico como clínico es el libro. Así es, pues justamente esa era una duda que también teníamos, que si el libro contenía tanto temas clínicos como teóricos, y bueno, lo acaba de explicar completamente. Sí, que efectivamente. Y te voy a decir, siempre es importante, al estudiar psicoanálisis, no solamente se debe de estudiar la parte teórica, bueno, se entiende que es una parte fundamental, pero también se debe de estudiar la parte clínica, porque vamos a encontrar y ver en el campo, en ya el a la hora campo de y estar con los paciente. con los pacientes en el consultorio. Así es. Entonces, por eso mismo es esa importancia de saber cómo se aplica, cómo lo vamos a ver ya con el paciente en vivo y a todo color, y por eso mismo la importancia de no solamente quedarse con la teoría, sino también con la parte clínica y fundamental, ¿no? Así es, porque bueno, creo que algo muy repetitivo y que hasta cierto punto es malo, por así decirlo, es de que muchísimos nos quedamos solamente con la parte teórica, lo que viene en los libros, lo que dice y muy textual, y realmente la vida no es tan así, no es todo teórico. O sea, y entonces es muy importante también que contenga esta parte clínica para que los mismos, en este caso, los analistas, ellos puedan ver a su paciente y poder entender un poquito más el cómo es que, pues por así decirlo, el cómo poder darle una mejor terapia o un mejor trato, etcétera. Y bueno, como ves en este último capítulo, que se trata sobre inteligencia artificial, sobre fútbol, bueno, entre los mitos griegos, pues, entonces el psicoanálisis sigue vigente, sigue estando vivo, porque puede explicar estos fenómenos que hace 10 años, digamos, con respecto a la inteligencia artificial, no se sabía nada. Puede explicar estos fenómenos nuevos y los que vienen, por lo mismo de que el fundamento del psiquismo y del ser humano está presente en todas sus proyecciones y en toda la parte social, cultural, técnica, tecnológica, de avances científicos, siempre está presente el psiquismo. Entonces todo parte de ahí, y si se comprende el psiquismo, se va a comprender todas esas proyecciones, todas esas aplicaciones que se da en todo lo que hace el ser humano. Por esa razón, bueno, tanto lo social como lo cultural se puede explicar, porque es una proyección de la psique, de la persona, y tanto lo bueno como lo malo, lo sano y lo patológico se va a proyectar. Entonces, si estamos hablando de que el ser humano creó la inteligencia artificial, quiere decir que también la inteligencia artificial va a tener tanto la sanidad como la patología del propio ser humano, por lo mismo de que es una proyección es una continuación hablando de la banda de Moebius, de inteligencia artificial,
inteligencia humana van de la mano, es lo mismo, al fin de cuentas, un lado a cada uno, y por eso mismo la importancia de saber explicarlo desde los conceptos o la teoría psicoanalítica y la clínica también, por supuesto. Me parece muy interesante todo este tema. También tenía, bueno, ahorita estaba explicando los capítulos que contenía. ¿De qué habla el capítulo número 1? El capítulo 1 es el de la personalidad psíquica. ¿Sí? ¿Por qué razón es muy importante empezar con este capítulo? Porque se tiene que saber cómo funciona el psiquismo. Okay. Si se acuerdan, ciertamente desde Freud, que explica el psiquismo, la personalidad psíquica desde el ello, yo, super yo, inconsciente, consciente y preconsciente. Cada uno tiene sus propias funciones y no se debe de confundir de un concepto, una instancia con la otra. A veces como que se obvia, a veces como que se confunde o se simplifica alguna de estas instancias, como sería el preconsciente, que casi muchas personas no lo ubican o lo hacen como muy simple cuando tiene mucha importancia. Por esa razón Freud lo describió y es la razón por lo que se explica aquí de manera independiente cada una de estas 6 instancias para poder completar lo que es el aparato psíquico y se entienda la función y qué función ciertamente tiene en cada persona, en cada psiquismo, para saber en dónde está la falla en dado caso que aparezca la patología, ¿no?, en la persona. Ahora sí que todos los ámbitos del libro, casi por donde lo quieran voltear, lo quieran ver, ya lo conocemos, pero ¿saben cómo lo pueden conocer más? Si lo compran. Así que invítenos a comprarlo. ¿Dónde lo podemos conseguir? Sí, lo pueden conseguir tanto aquí en la FIL, va a estar presente, en la editorial Cuéllar Ayala. También lo pueden conseguir tanto en Amazon, en Mercado Libre, en la página de unifreud.com. Ahí está presente. El libro el de Freud Lacan, bueno, sigue, hay stock, ese todavía hay stock. El azul ya se está acabando, el de Tratado de Psicopatología, pero todavía hay muy poquitos, y el de Tratado de Psicoanálisis, el rosa, que ahorita se acabó, pues, ya habrá el siguiente año, y bueno, en todos esos lugares lo pueden encontrar, ¿no? Amazon, Mercado Libre, unifreud.com y cuellarayala.com. También lo pueden hacer. Excelente. Bueno, ya saben dónde conseguirlos, ya saben que ahorita el de Tratado de Psicoanálisis está un poquito agotado, pero ya está en producción para que ya esté listo para que lo puedan conseguir nuevamente, el nuevo libro del doctor Gerardo Garibaldi. Bueno, cuéntenos cuáles son sus redes sociales. Sí, pueden visitarnos, bueno, en unifreud.com, que es la página oficial de la universidad. Okay. También en Café Psicoanalítico, tanto en YouTube, que es nuestra página oficial de Café Psicoanalítico, YouTube, también en Instagram, en LinkedIn, en Facebook, también ahí nos pueden encontrar tanto Unifreud como a Café Psicoanalítico. Las que están presentes en Instagram, ahí lo pueden encontrar. De una manera u otra, en Spotify también ya nos pueden encontrar ahí. Así que, bueno, en todas las redes estamos presentes, tanto Unifreud como Café Psicoanalítico. Excelente. Es importante mencionar que todos los viernes a las 3 de la tarde se transmite el programa de Café Psicoanalítico a través de Facebook de Café Psicoanalítico. Para que ya estén pendientes y se puedan estar conectando, bueno, lo conocen a él y a todos los demás maestros y participantes del programa de Café Psicoanalítico. Bueno, también es importante mencionar de la Universidad Sigmund Freud de México, ya cuenta también con nuevos cursos y bueno, los que también ya conocen, invítenos para que también el siguiente año, en los 2025, puedan, pues ahora sí que meterse un poquito más, tomar clase con el doctor o con algún otro de los maestros que tenemos también que son excelentes. Sí, bueno, tenemos la campaña o el lema de que en este 2025 uno de tus deseos sea ser psicoanalista y por eso mismo tenemos estos cursos, estas especialidades, tanto de psicoterapia psicoanalítica, de psicoanálisis lacaniano, de sexualidad, de psicoanálisis de pareja y familia, sin vincular, de infantil, por supuesto, de psicoanálisis infantil también es muy importante. Y bueno, hay casos clínicos también, que es el más nuevo. Entonces, bueno, de que hay variedad y hay especialidades, por supuesto que las hay en Unifreud para que puedan estudiar y bueno, los esperamos con todo gusto en los próximos inicios de las especialidades. Cursos que próximamente van a estar en redes sociales para que los puedan ir conociendo. Ya tenemos ahora sí que una amplia cartera, aproximadamente unos 20, para que puedan ahí elegir y no digan que no hay de dónde escoger o que no hay el que queremos. Y bueno, pues fue un gusto el estar aquí nuevamente con usted otro año más. Esperemos que el siguiente año, si nos sorprende con un nuevo libro o con qué nos va a sorprender,
Me dio mucho gusto estar con usted y pues no sé si les quiera decir algo para concluir, algún mensaje, alguna motivación, algo que les quiera decir. Sí, el consejo que les puedo dar es que sigan estudiando psicoanálisis, tanto los autores antiguos como los nuevos, porque uno de los secretos de estudiar psicoanálisis es que siempre que se estudia, tanto los antiguos autores como los nuevos, siempre se va a descubrir algo. El repensar el psicoanálisis, el reestudiar y el releer tanto a Freud como a Lacan es importante para que el psiquismo, el inconsciente del terapeuta esté activo, esté presente. Se tiene que ejercitar el psiquismo y el inconsciente del terapeuta para que trabaje bien con los pacientes. Si el inconsciente del terapeuta está bien trabajado, lo voy a poner de esa manera, entonces va a poder encontrar tanto la cura como la sanidad con los pacientes en su consultorio. Entonces, por esa razón, la importancia de seguir estudiando para que este inconsciente siga estando actualizado también. Es importante saber esa parte que siempre, no nomás con leerlo una vez, ya me lo sé, ya lo entendí completamente, porque pues bueno, no es así, es estarlo practicando, estarlo leyendo y pues esta parte, o sea, la verdad es que es muy importante el seguirse motivando, nunca es tarde para seguirse preparando, así apenas esté estudiando la carrera o ya tenga años de trayectoria en el medio, puede seguirse preparando, puede seguir aprendiendo más, y bueno, es muy importante esta parte. Y bueno, que también, el consejo es que no le tengan miedo ni a Freud ni a Lacan. Digamos, ciertamente no había anteriormente tantos libros para poderlos explicar tan bien o de una manera más sencilla y más actualizada. Entonces, siempre hay maneras de poderlo leer y estudiarlo, bueno, tanto los dos autores como todos los demás, pero bueno, ahorita los dos autores, para que sea un acercamiento amable, amistoso con estos autores que son fundamentales tanto para entender nuestro siglo XXI como a la persona y al sujeto como en la actualidad. Bueno, sin más que decir, pues un gusto el estar aquí con usted. Esperemos que nuevamente nos volvamos a encontrar. Les mandamos un saludo para todos los que nos están viendo y los invitamos también a que compren el libro y a que conozcan un poco más de la Universidad Sigmund Freud de México. Un gusto y hasta luego. Gracias, Laura. Hasta luego. Saludos a todos. Muy amable.